La llamada llegó a las 3 de la madrugada, y el timbre sonó como un disparo en la oscuridad. Nadie más estaba despierto, solo yo, rodeado de papeles, gráficos y un ordenador que emitía un zumbido constante. Miré la pantalla y vi que el número era desconocido, pero algo en el tono de la voz me hizo temblar. Solo dijo una palabra: no te detengas. Fue un mandato, no un consejo, y en ese instante supe que mi vida y todo lo que había construido hasta ese momento estaba a punto de cambiar de forma irreversible. Desde que comencé mi emprendimiento, había creído que el mundo me debía éxito, que la ambición podía justificar cualquier sacrificio. Pasé noches enteras en mi pequeño despacho, rodeado de tazas de café frío y hojas llenas de ideas que nadie más entendía. Dormía 4 o 5 horas, me alimentaba de ansiedad y esperanza, y cada pequeño logro me hacía sentir un dios en miniatura. Al principio, la emoción de ver crecer mi empresa me cegaba. Los primeros clientes importantes llegaron porque prometí más de lo que podía cumplir. Cada contrato era un riesgo calculado, cada decisión un acto de equilibrio sobre un abismo invisible. Mentir se convirtió en una herramienta, manipular en un arte, y cada logro en un recordatorio de lo lejos que estaba dispuesto a llegar. Mis amigos dejaron de llamarme, mi familia dejó de insistir en verme, y yo me convertí en alguien que solo existía para la empresa. Pero aquella llamada cambió todo. No fue una amenaza directa, ni una advertencia convencional. Era algo más profundo, una presencia que me observaba y evaluaba cada paso que daba, como si alguien supiera hasta dónde estaba dispuesto a llegar y estuviera esperando el momento exacto para comprobar mi límite. La voz no reveló su identidad, y eso fue lo que la hizo aterradora. Al día siguiente, todo parecía normal. La oficina estaba llena de empleados trabajando con la rutina típica de cualquier startup. Pero yo veía sombras donde no las había. Escuchaba susurros en conversaciones que nunca ocurrían. Cada decisión que tomaba estaba teñida por esa llamada de madrugada, y sentía que cada elección me alejaba más de la persona que alguna vez había sido. Mis primeros socios eran amigos, personas en quienes confiaba ciegamente. Compartíamos sueños, cafés y largas noches de planificación estratégica. Pero a medida que el negocio crecía, la lealtad empezaba a tener precio. Cada inversión nueva requería un sacrificio: recortar gastos, despedir empleados, alterar datos financieros. Al principio lo justificaba como parte de la supervivencia del proyecto, pero pronto me di cuenta de que estaba cambiando algo más profundo dentro de mí: mi moral. Había momentos en que el cansancio físico y emocional me golpeaba con fuerza. Mi corazón latía tan rápido que sentía que iba a explotar, y mis manos temblaban incluso cuando sostenía un bolígrafo. Sin embargo, la presión de los inversores era implacable. Querían resultados inmediatos, crecimiento exponencial, rentabilidad sin considerar los métodos. Y yo, atrapado entre mi ambición y mi conciencia, decidí ceder. Cada decisión me acercaba a un éxito que era cada vez más brillante y más vacío. Los contratos llegaban, los números subían, y la prensa empezaba a hablar de nuestra historia de éxito, como si fuera un cuento de hadas corporativo. Nadie veía los sacrificios detrás de las cifras, las noches en vela, los amigos perdidos, la salud que se desmoronaba lentamente. Incluso yo empecé a olvidar cómo era vivir sin el constante zumbido de la ambición. Un día, un empleado se me acercó con una expresión que mezclaba miedo y decepción. «Estamos perdiendo nuestra humanidad», dijo en voz baja. Esa frase resonó en mi cabeza durante semanas, pero no hice nada. Estaba demasiado ocupado construyendo un imperio sobre cimientos de mentiras y compromisos éticos rotos. Cada vez que intentaba recordar quién era antes del negocio, la memoria se volvía difusa, como si me estuviera borrando poco a poco para dar lugar a alguien más frío, más calculador, más peligroso. Mi relación con mi familia se había deteriorado hasta el punto de ser prácticamente inexistente. Las llamadas eran breves, llenas de formalidad, y cualquier intento de acercamiento terminaba en discusiones sobre mi obsesión con la empresa. Mis amigos más cercanos me evitaban, y yo apenas sentía nostalgia. En cambio, cada interacción humana parecía un obstáculo para mi progreso. La oficina se convirtió en mi hogar,
mi cárcel y mi escenario al mismo tiempo. Cada nueva reunión con inversores era un examen, cada presentación un acto de teatro. Aprendí a sonreír mientras mentía, a parecer seguro mientras tomaba decisiones moralmente cuestionables y a disfrutar de cada triunfo como si fuera la última pieza de un rompecabezas que solo yo entendía. Pero el vacío que sentía dentro nunca desaparecía. Incluso en los momentos de éxito más rotundo, una sensación de temor latente me acompañaba. ¿Hasta dónde podía llegar antes de romperme por completo? ¿Qué precio estaba dispuesto a pagar por la ambición que había elegido como única guía en mi vida? La respuesta estaba ahí, esperando en algún lugar oscuro, pero todavía no quería mirarla. Entonces, llegó el primer gran contrato internacional. Era la oportunidad que todos en la empresa soñaban, el tipo de acuerdo que podía cambiar la historia del negocio para siempre. Pero para conseguirlo, tuve que hacer algo que me hizo sentir un sabor amargo en la boca: ocultar información crucial sobre el producto, manipular cifras y comprometer la seguridad de nuestros procesos. La sensación de poder era intensa, pero la culpa se acumulaba como una tormenta lista para estallar. Mientras firmaba los documentos, sentí que alguien me observaba de nuevo. No era una presencia física, sino una conciencia externa, un juicio invisible que me recordaba que todo tiene un límite, que incluso el éxito tiene un precio que tarde o temprano se cobra. Esa noche, solo en la oficina, mirando la ciudad iluminada por millones de luces que parecían burlarse de mí, comprendí algo aterrador. Había cruzado un umbral del que no podía regresar. La persona que fui alguna vez estaba muerta, enterrada bajo decisiones, ambiciones y compromisos que nadie más podría entender. Y lo peor era que, aunque lo sabía, no podía detenerme. La voz de la madrugada seguía resonando en mi cabeza. No te detengas. Los días siguientes al gran contrato internacional fueron un torbellino. La prensa aplaudía nuestra innovación revolucionaria. Los inversores se acercaban con sonrisas y promesas, y mi equipo trabajaba sin descanso para cumplir cada expectativa. Pero por dentro, la sensación de vacío crecía como una sombra que no podía ignorar. Cada vez que miraba los informes financieros y veía los números en verde, algo en mí se estremecía. No era satisfacción, sino un tipo de miedo que no podía nombrar. Una mañana, recibí un mensaje de texto de mi hermana. Te extraño. ¿Recuerdas quién eras antes de esto? Lo leí una y otra vez mientras caminaba por el pasillo de la oficina, rodeado de empleados que parecían figuras en un escenario. La respuesta correcta habría sido ignorarlo, fingir que no importaba. Pero algo dentro de mí quería contestar, explicar, reconectar. Terminé borrando el mensaje respirando profundo, diciéndome a mí mismo que no podía permitirme distracciones. La ambición exigía total dedicación, y cualquier debilidad sería fatal. Las noches en la oficina se volvieron más largas, más solitarias. Dormía sentado frente al ordenador, con la cabeza apoyada en la mesa y el corazón latiendo a un ritmo irregular. La cafeína y los analgésicos eran mis únicos aliados. A veces escuchaba murmullos detrás de las paredes de cristal, voces de empleados que discutían sobre la ética de ciertas decisiones, sobre cómo habíamos manipulado a los clientes o sobre el riesgo de revelar información falsa. Pero yo no intervenía. Escuchar la verdad me habría destruido, así que preferí ignorarla. Una tarde, uno de los desarrolladores se me acercó con un informe de seguridad que mostraba un fallo grave en uno de nuestros sistemas. Podría haber causado pérdidas enormes a los clientes, y si se hacía público, habría arruinado nuestra reputación. Lo miré con frialdad y le dije: repara el fallo, pero no informes a nadie más. Nadie puede saberlo. Vi en sus ojos un destello de incredulidad y miedo, pero el mensaje estaba claro. La ambición se anteponía a todo. Con cada decisión, la tensión aumentaba. Los inversores comenzaron a presionar por resultados aún mayores y los empleados empezaron a mostrar signos de agotamiento extremo. Algunos llegaron a llorar en sus escritorios. Otros simplemente desaparecieron sin explicación. Cada baja era un recordatorio de lo que estaba dispuesto a sacrificar por el negocio. Incluso yo sentía que estaba perdiendo algo esencial: mi propia humanidad.
Fue durante uno de esos días interminables que ocurrió el primer accidente real. Uno de los empleados, exhausto por trabajar 18 horas seguidas, sufrió un colapso frente a mí. No era un accidente grave, pero suficiente para sacudirme. Mientras observaba cómo lo llevaban a la sala de emergencias, sentí un nudo en el estómago. Por un instante, la conciencia me golpeó con fuerza. Cada éxito había sido construido sobre sacrificios, mentiras y negligencia. Pero antes de que pudiera reflexionar demasiado, un recordatorio interno me detuvo. No te detengas. La voz de la madrugada estaba ahí de nuevo, como una cadena que me mantenía atado a mi camino. Esa noche, solo en mi apartamento, un espacio frío y minimalista que apenas sentía mío, me di cuenta de que estaba atrapado. Había dejado de ser la persona que alguna vez soñó con crear algo valioso. Mis sueños originales, simples y puros, se habían convertido en un monstruo que exigía obediencia absoluta. Cualquier atisbo de ética o descanso se percibía como debilidad. Poco después, la presión de los medios se intensificó. Comenzaron a aparecer rumores sobre irregularidades en la compañía, pero eran difíciles de confirmar. Yo me mantenía firme, respondiendo con declaraciones públicas cuidadosamente elaboradas y negando todo. Internamente, sabía que cualquier filtración podría destruir todo lo que había construido. La paranoia se convirtió en una constante. Miraba cada correo electrónico con sospecha, cada reunión con temor y cada conversación con empleados con desconfianza. En ese periodo comenzó un cambio inesperado en mi carácter. Antes, podía sonreír y manipular con facilidad. Ahora, la frialdad se mezclaba con la ansiedad. Cada vez que alguien me confrontaba sobre un problema ético, sentía un temor que se transformaba en agresión interna. Mis palabras se volvían cortantes, mis decisiones aún más calculadas. La línea entre liderar y intimidar se difuminaba peligrosamente. Un día, uno de los inversores más importantes me pidió reunirme a solas. Entré en su oficina, un espacio lujoso con vista panorámica de la ciudad, y él me miró fijamente. «Sé lo que estás haciendo», dijo simplemente. Mi corazón se detuvo un segundo. Pensé que iba a delatarme, pero él continuó. «Todos lo hacen. Pero recuerda, incluso los mejores planes tienen fallas. Y hay alguien observando. Siempre». La ambigüedad de su mensaje me dejó inquieto. No sabía si hablaba de la competencia, de la ley o de alguien dentro de la compañía. Esa incertidumbre se convirtió en otra fuente de presión. Mientras tanto, en casa, la relación con mi familia estaba en un punto crítico. Mi hermana seguía enviando mensajes, mi madre llamaba para preguntar si estaba bien, pero yo apenas podía responder. Cada intento de contacto era un recordatorio de lo que había perdido. Mis amigos desaparecieron casi por completo, y los pocos que quedaban solo me recordaban lo distante que me había vuelto. A medida que los meses pasaban, la empresa crecía de manera exponencial, y con ella, mi aislamiento. Mis noches se llenaban de miedo, mis días de tensión. Comenzaron a aparecer problemas legales menores, clientes insatisfechos, proveedores que amenazaban con denunciar prácticas poco transparentes. Cada incidente era un riesgo calculado que intentaba manejar con rapidez, pero la sensación de que algo inevitable se aproximaba nunca me abandonaba. En una de esas noches interminables, recibí otra llamada del número desconocido. La voz estaba más clara esta vez, más directa. «Estás demasiado cerca del borde. No puedes ver lo que viene». Mi respiración se aceleró. No era solo una advertencia, era una confirmación de mis peores temores. Alguien, o algo, estaba monitoreando cada paso, y mi camino de ambición tenía un precio que todavía no podía imaginar. Al día siguiente, mientras revisaba los informes financieros y planificaba nuevas estrategias, un empleado se me acercó con una carpeta cerrada y dijo: «Creo que deberías ver esto antes de cualquier reunión con inversores». Abrí la carpeta y encontré documentos que mostraban irregularidades graves que podrían arruinar la empresa si salían a la luz. Por primera vez sentí miedo real, no solo ansiedad o presión. La magnitud de lo que podía perder era aterradora.
Pero incluso en ese momento, la voz interna, la que me empujaba sin cesar, me recordó la regla de oro que había adoptado: no te detengas. La elección era clara y devastadora: enfrentar la verdad y arriesgarlo todo, o ignorarla y seguir construyendo sobre cimientos corruptos. La decisión definiría no solo el destino de la empresa, sino el de mi propia alma. La oscuridad no cayó de golpe. Se filtró, lenta y deliberada, como tinta empapando el papel. Michael Myers permanecía en ella, consciente de su cuerpo otra vez, pero inseguro de sus límites. La máscara había desaparecido, también el cuchillo. Se sentía expuesto de una manera que nunca había experimentado. No vulnerable exactamente, sino observado, como si la oscuridad misma tuviera ojos. Surgió un sonido, un goteo. No era agua, era tiempo. Cada gota golpeaba una superficie invisible y resonaba hacia afuera, estirándose, repitiéndose, hasta que el ritmo se volvía insoportable. Con cada eco, la oscuridad se aclaraba, revelando formas suspendidas en el vacío. Televisores, docenas de ellos, cientos. Viejos aparatos de pantallas redondeadas y diales desgastados por dedos que hacía mucho se habían convertido en polvo. Cada pantalla se encendía, una por una, hasta que la oscuridad se llenó de imágenes en movimiento. La vida de Michael se reproducía a su alrededor, no como él la recordaba, limpia, eficiente, despojada de significado, sino ralentizada, distorsionada, saturada de detalles. Cada asesinato se demoraba. Cada aliento de sus víctimas se estiraba demasiado. Sus ojos se clavaban en él desde todos los ángulos, llenos de algo que Pennywise se había cuidado de no mostrarle antes: comprensión. Michael giró sobre sí mismo, rodeado. «Ahora lo ves, ¿verdad?» La voz de Pennywise llegó desde todas partes a la vez, densa y resonante, sin molestarse ya en sonar humana. «Ellos sabían que estabas allí. Sabían que los mirabas morir». El payaso salió de la pantalla más grande. Ahora era más alto, mucho más. Su cuerpo se doblaba de forma errónea en las articulaciones, con la columna curvada como un signo de interrogación y los brazos colgando demasiado largos a los costados. Su rostro cambiaba sutilmente mientras hablaba, con las facciones deslizándose como si lucharan por asentarse en una sola expresión. «Siempre pensaste que no importaba», continuó Pennywise, «que nada te tocaba. Pero esa mirada en sus ojos…» Sonrió con los dientes brillando. «Esa es la parte que nunca te permitiste examinar». Michael apretó los puños. La presión interna había vuelto, más fuerte que antes. Pulsaba al ritmo del goteo, creciendo hacia algo para lo que no tenía nombre. Los televisores cambiaron. Ahora lo mostraban de nuevo como un niño, sentado solo en su habitación, observando, esperando. Las voces de sus padres discutían en algún lugar fuera de cámara. Sus palabras eran indistintas pero afiladas. Judith pasaba por delante de la puerta sin mirarlo. Una soledad cruda y sin filtros irradiaba de las imágenes. Pennywise inhaló profundamente, cerrando los ojos con placer. «Oh, sí», murmuró. «Es eso. Ese es el sabor que me faltaba. No es miedo. Nunca es miedo. Es aislamiento, del tipo que cría colmillos». El suelo bajo Michael se ablandó. Cayó de rodillas sin darse cuenta de que se había movido. La oscuridad se espesó, envolviendo sus piernas como brea. Pennywise se agachó frente a él, acercando su rostro demasiado. «¿Sabes por qué has durado tanto?», preguntó el payaso en voz baja. «¿Por qué las balas, el fuego y los cuchillos nunca parecen acabar contigo?» Michael le devolvió la mirada sin parpadear. «Porque nunca estuviste solo», dijo Pennywise. «Tenías tu historia, tu máscara, tu forma. Pero las historias pueden reeditarse». Las pantallas parpadearon de nuevo. Ahora mostraban algo nuevo, una celda. Pero no era Smith Grove ni Haddonfield. Era un túnel de alcantarillado, circular y resbaladizo, con paredes que pulsaban débilmente con venas de luz rojiza.
El agua fluía perezosa por el fondo, arrastrando trozos de papel, restos de huesos, cosas que alguna vez pudieron ser juguetes. Michael lo reconoció, no por memoria, sino por instinto. Pennywise se irguió, cerniéndose sobre él. «De aquí es de donde vengo», dijo, «y aquí es a donde tú vas». La oscuridad se retiró. Estaban en la boca del túnel. El olor golpeó a Michael de inmediato. Podredumbre dulce, cobre y algo imposiblemente antiguo. Las paredes parecían respirar, contrayéndose a su alrededor en ritmos lentos y obscenos. Michael dio un paso adelante. El túnel lo aceptó. Con cada paso, su cuerpo cambiaba. Se volvía más pesado, más denso, como si la gravedad misma se estuviera recalibrando a su alrededor. La máscara reapareció en su rostro, fundiéndose perfectamente con su piel. Su expresión vacía parecía burlarse de él. Pennywise flotaba a su lado, con una forma que apenas era ya humanoide. Sus extremidades se dividían y se unían mientras se movía. Las sombras se retorcían bajo su piel. «Lo sientes, ¿verdad?», dijo Pennywise. «La forma en que este lugar te despoja de todo, sin reglas, sin inevitabilidad, solo apetito». El túnel se ensanchó. Adelante, algo enorme se movió en la oscuridad, enviando ondas a través de las paredes. Surgió un sonido, parte risa, parte gruñido, parte grito tragado a mitad de un suspiro. Michael aminoró el paso. La presión en su interior surgió violentamente, rompiendo finalmente su contención. Miedo. No a la cosa que tenía delante, sino a ser reducido a ella. Pennywise se detuvo. Se giró por completo hacia Michael. Su rostro se abrió por capas, revelando algo vasto y luminoso debajo. Luces girando en geometrías imposibles, dientes dispuestos en patrones que dolía mirar. «Ahí está», susurró Pennywise con reverencia. «Por fin». El túnel respondió. Las paredes pulsaron más rápido. El sonido creció, armonizando con la voz de Pennywise. Michael intentó avanzar, atacar, imponer la única verdad que había conocido. Su cuerpo no obedeció. La máscara empezó a agrietarse. Fracturas finas como cabellos se extendieron por la superficie, filtrando algo oscuro y viscoso. Michael se llevó las manos a la cara, arañándola, pero sus dedos se hundieron en el material como si se estuviera ablandando. Pennywise extendió la mano y puso un solo dedo contra la máscara. «Las historias terminan», dijo suavemente, «y cuando lo hacen, alimentan a algo más». La máscara se hizo añicos. Michael gritó. El sonido salió de él crudo, sin filtros, resonando por el túnel, rebotando en las paredes, subiendo en espiral hacia lugares donde ningún sonido humano había llegado jamás. Pennywise lo bebió. Su cuerpo se expandió hasta llenar el túnel. Su verdadera forma presionaba contra la realidad como una mano contra un vidrio fino. Las luces en su interior estallaron, brillantes y hambrientas. Michael se desplomó. Ya no estaba de pie. Ya no estaba de rodillas. Estaba siendo arrastrado hacia adelante por una fuerza irresistible, succionado hacia la vasta y expectante boca de lo que Pennywise era en realidad. Su vida pasó ante sus ojos otra vez, pero esta vez no le pertenecía a él, le pertenecía a Pennywise. Cada asesinato fue recontextualizado, cada muerte transformada en alimento. Michael no se vio a sí mismo como la forma, ni como un ícono del terror, sino como una herramienta, una hoja utilizada para extraer el miedo del mundo para algo más antiguo y mucho más paciente. La comprensión dolió más que cualquier arma. Él nunca había sido el depredador. Pennywise lo envolvió. La voz del payaso retumbó desde todas partes, cargada de triunfo y hambre ancestral. «Gracias», dijo. «Ha sido una comida exquisita». El cuerpo de Michael se disolvió. Sus pensamientos se fragmentaron.
Los recuerdos se deshicieron en hilos de sensación que Pennywise recogió con ansia, saboreando cada pieza. Lo último que Michael sintió no fue dolor, fue el borrado absoluto. El túnel se selló. Muy por encima, en un tranquilo pueblo del medio oeste, la noche pasó sin incidentes, sin pasos, sin máscaras en las sombras, sin cuchillos captando la luz. Y en lo profundo de la tierra, algo antiguo se acomodó, satisfecho, soñando ya con la próxima historia que contaría y con el próximo monstruo al que enseñaría a tener miedo. Sí, ese es el final de la historia. El relato concluye con la aniquilación total de Michael Myers. No solo muere físicamente, sino que Pennywise lo consume a un nivel existencial. Roba su historia, sus recuerdos y su propósito, dejando el mundo como si Michael nunca hubiera existido. Es un final oscuro donde el mal puro de Halloween se encuentra con un mal ancestral mucho más poderoso que termina por borrarlo de la realidad. Sin embargo, como mencionas que el texto original continuaba un poco más con algunas reflexiones de Pennywise sobre el ecosistema de los monstruos, aquí tienes la traducción de ese epílogo final para cerrar el ciclo por completo. Lo que quedaba de Michael Myers flotaba a la deriva. No como un alma, él nunca había creído en tales cosas, sino como una imagen residual. Una mancha que queda cuando algo pesado es arrastrado sobre una superficie durante demasiado tiempo. Pennywise se había comido casi todo de él. La violencia, la repetición, el mito. Pero la digestión, según aprendió Michael, no siempre era inmediata. Existía ahora en un lugar entre bocado y bocado. Este lugar parecía la plaza de un pueblo vista a través de un cristal grueso. Las formas se movían más allá, distorsionadas y lentas. Los sonidos llegaban amortiguados, deformados, como si se hablaran bajo el agua. El aire zumbaba con una vibración baja y constante que dificultaba el pensamiento. Michael intentó caminar, pero la idea de caminar no se traducía en nada. No había suelo, solo resistencia. Cada intento de movimiento encontraba un rechazo suave pero absoluto, como presionar el interior de un párpado cerrado. «Bueno», dijo Pennywise, con una voz que llegaba sin dirección alguna. «Esta suele ser la parte aburrida». El payaso apareció, pequeño de nuevo, casi de tamaño humano. Estaba sentado con las piernas cruzadas en el aire, flotando cómodamente, con los codos apoyados en las rodillas. Su rostro estaba tranquilo, satisfecho, con el aspecto de alguien que acaba de disfrutar de una cena excelente. «Ya no estás gritando», observó Pennywise. «Eso es un avance». Michael intentó responder. El intento no formó palabras ni sonidos. Lo que surgió, en cambio, fue una presión, una insistencia sorda, la necesidad de persistir, de continuar. Pennywise sonrió. «Sí», dijo, «lo sé. Tú no te detienes. Ese es todo tu sentido. Pero déjame enseñarte algo». La barrera de cristal se desprendió. Michael se encontró de pie de verdad esta vez, en una vasta cámara con forma de catedral, construida por algo que nunca había visto una. Los arcos eran erróneos, los ángulos ofendían a la vista. La luz entraba desde fuentes inexistentes, proyectando sombras que se movían independientemente de los objetos que las creaban. Por toda la cámara había figuras, monstruos. No eran simbólicos, no eran metáforas. Eran los de verdad, formas que habían acechado a la humanidad desde que ésta aprendió por primera vez a tener miedo. Criaturas de las cuevas, de los bosques, de océanos más profundos de lo que la luz puede alcanzar. Algunos estaban a medio formar, todavía soñándose a sí mismos. Otros eran viejos, antiguos más allá de toda medida, con sus formas erosionadas por siglos de creencia e incredulidad. Se estaban alimentando. El miedo fluía por la cámara como incienso, surgiendo de mundos invisibles, enroscándose en bocas, fauces y órganos sensoriales que desafiaban cualquier clasificación. Pennywise estaba entre ellos, no como un igual, sino como un hijo predilecto. «Este», dijo Pennywise, extendiendo los brazos, «es el ecosistema».
Michael sintió algo que se parecía al asombro. No miedo, perspectiva. «Nunca estuviste solo», continuó Pennywise. «Nunca fuiste único. Fuiste una máscara que al mundo le gustaba usar. Simple, duradera, fácil de recordar». Hizo un gesto y una imagen floreció en el aire. Una pantalla de cine. Michael se vio a sí mismo en ella. Su forma de caminar, su máscara, su cuchillo, repetidos infinitamente. Diferentes actores, diferentes décadas, pero la misma sombra. «Eres un producto, Michael, una idea. Y las ideas son solo aperitivos para lo que realmente vive aquí». Pennywise se acercó y con un movimiento casi afectuoso le dio un golpecito en el pecho a la forma desvaída de Michael. «Ahora, descansa. Tu historia ha sido contada demasiadas veces. Es hora de que alguien más escriba el guión». El mundo se volvió blanco. El silencio, que siempre había sido el único compañero de Michael, finalmente se volvió absoluto. Este es el fin definitivo.